Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy iniciamos otra vez la clase 4 del curso Pastoral y Desarrollo de la Iglesia. A manera de introducción, Roberto Suderman fue pastor, misionero, moderador de su convención y ahora trabajando con los anabautistas en Cuba, dando clases en el contexto de la isla y de origen canadiense. Misionero por varios años en Colombia y en diferentes países latinoamericanos. El tema que nos toca esta semana es muy interesante e igual de importante, por lo que los dones y su relación con el Espíritu de Dios en la comunidad es necesario. Asimismo, el significativo tema del Espíritu y su relación con el dinero, el poder, la violencia, etcétera, son de mayor importancia para el liderazgo hoy en la nueva realidad que estamos viviendo. Por lo que les invito a leer y analizar el contexto propio de cada una de ustedes, de su comunidad. Gracias. Vamos a leer a Roberto Suderman en su libro Tengan valor, yo he vencido al mundo. Y de ese libro vamos a leer solamente las páginas 34 a las 52. En esta porción de lectura tiene 6 puntos interesantes. Uno son los dones espirituales, que es el tema general que nos corresponde en esta semana, en donde nos habla de la subordinación de lo espiritual a lo funcional. Es como primer punto. El segundo punto es la obra fundamental del Espíritu, la creación de la comunidad, ¿no? El tercer punto es el Espíritu en su relación con el dinero y el dinero del Espíritu. El número 4 es el espíritu del poder y el poder del espíritu. La organización humana a la luz de la espiritualidad cristiana. Dos puntos diferentes. En el quinto punto es el espíritu de la violencia del espíritu. El espíritu de la política del espíritu. La opción política de Jesús. Interesantes temas. Vamos a entrar con el primer punto, dones espirituales y la subordinación de lo espiritual a lo funcional. De una lista de dones que el autor establece antes de esto, ¿no? En el artículo él plantea algunos dones espirituales, él se pregunta y nos dice, apunta algunas cosas de ¿para qué de los dones, ¿no? Y él nos dice que para provecho mutuo, 1 Corintios 12:7, para que no haya desaveniencia en el cuerpo de Cristo, ¿no? 12:25, que ha ocasionado divisiones, ¿no es cierto? Y problemas entre los mismos hermanos y hermanas en una misma comunidad, ¿no? Los dones tienen que vestirse del amor, 1 Corintios 13, hablar para edificación, exhortación y consolación, 1 Corintios 14:3, para edificar a la iglesia y no dividirla, ¿no? 1 Corintios 14:4 al 5, procurar abundar en ellos o en ellas los dones, las prácticas de los dones, para la edificación de la iglesia, capítulo 14, versículo 12 de 1 Corintios. No es bueno que el otro no sea edificado por nuestro don, 1 Corintios 14:17. Y de esta manera, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará, de veras Dios está entre nosotros. Es decir, es bueno, ¿no?, que sea edificado, y no es bueno que no sea edificado, ¿no es cierto? Porque entonces no va a reconocer a Dios. 1 Corintios 14:25. Todo se haga para la edificación de la iglesia, 1 Corintios 14:26, y no para su destrucción, ¿no? Para que todos aprendan y todos sean exhortados, 1 Corintios 14:31. Pero hágase todo decentemente y en orden, 1 Corintios 14:40. Guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz y no de la violencia, en tantos problemas que tenemos, ¿no? Y bueno, en Efesios 4, versículo 3, para la edificación del cuerpo, nosotros lo vimos en el texto que analizamos 2 semanas, ¿no? Efesios
4, versículo 12, siguiendo la verdad con amor, ¿no es cierto? Efesios 4, versículo 15, para ir edificándose en amor, Efesios 4, versículo 16. Eso lo vimos muy claramente. Existen muchas otras pautas para reconocer la presencia del Espíritu en la comunidad de fe, ¿no? Esta es parte del primer punto. Si no muestra amor, si no edifica, si no toma en serio a la comunidad, si es individualista la persona, si es insensible a las necesidades de otros, otras, entonces sencillamente no es de Dios. Lo espiritual se subordina a lo funcional, en este caso, o sea, si se hace más caso a la práctica de los dones, no importa quién lo haga y cómo lo haga, pasando sobre los hermanos y hermanas, creando problemas, se pelea con todo el mundo y crea divisiones en la iglesia, ¿no? Porque el énfasis es que funcione lo funcional y no lo espiritual. Lo espiritual humaniza, lo funcional deshumaniza. Eso hay que tenerlo siempre presente. Lo funcional deshumaniza. Luego, lo espiritual no está en el aire ni en las nubes. Está en el camino, en pies, en manos, en el hablar y en el escuchar, en la administración y en la predicación, en la enseñanza y en el análisis, en la denuncia y en el anuncio, en la razón y sobre todo en la unidad. Lo espiritual no se muestra en las emociones, en el sentir, en la alabanza, en el ayuno, en la oración solamente, sino también en la obediencia, en la perseverancia, en el compromiso, en la fidelidad, en el discipulado. Yo me discipulo para discipular a otros y estos otros a otros, y así sucesivamente. En Gálatas 6, versículos 1 al 9, nos presenta cuestiones básicas de ser espiritual. Les invito a que lo lean. Bueno, entramos al punto número 2, la obra fundamental del Espíritu, la creación de la comunidad, ¿no? Para contestar la pregunta sobre cuál es la obra fundamental del Espíritu, se diría lo siguiente, ¿no? El don de lenguas, hacer milagros, la bendición de la sanidad interior, la liberación de cualquiera de las formas de manifestación, el misterio de la profecía, interpretación de la profecía y las lenguas, testimonio de la sanidad, etc. Por supuesto que aquí hay mucho debate entre los grupos denominacionales, creando demasiadas divisiones y argumentando que todos tienen la razón. Y la verdad, y este es algo complejo, ¿no? Porque los dones han creado división no solamente entre denominaciones, entre las mismas iglesias locales, porque están con la competencia, ¿no es cierto? Estamos con la justicia retributiva. Si yo hago más, Dios me da más, y si yo hago menos, Dios no te da nada. Es retributiva y eso no es bíblico, ¿no? Y entonces, por supuesto, a ver a quién le crecen más las alas en la iglesia a través de los dones, y eso crea conflictos y divisiones entre la comunidad de fe. Así que, hermanos, detengámonos un poco en eso. Eso nos hace daño a todos, ¿no? Y a todas. Bueno, hablaré ahora de unas palabras que son importantes y que pues muchos de nosotros hablamos, pero a veces en nuestra práctica las olvidamos. Cuando hablamos de espíritu, del griego pneuma, a veces no sabemos ni cómo explicarlo. En el caso de Ruach, viento, cuando dice que les dio viento de vida, sopló y les dio vida, ¿no? Utiliza la palabra Ruach en hebreo. Entonces, las dos son la misma cosa. Nada más que hay una diferencia. En el caso de pneuma, habla de extensión y de ruach de fuerza. Entonces, ¿por qué es un viento fuerte, ¿no? Y el espíritu pneuma es de extensión, es de no limitación, es de más amplitud. Entonces, cuando se habla del espíritu en el Nuevo Testamento, se habla de ambas partes, ¿no? De amplitud, que no le pertenece a nadie en particular, sino a muchos, ¿no?
y es fuerte, es un viento fuerte que da fortaleza y ánimo a las personas. Entonces, el espíritu es eso, es una fortaleza, es una fuerza interna que no le pertenece a alguien en particular, sino a los que él quiere, ¿no? Y es extenso, es extensivo a los que él desea. Es muy interesante, lo voy a dejar hasta ahí. Luego, Adán, que es humanidad o ser humano, ¿no? Adán, cuando hablamos de Adán en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, la primera pareja creada, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Es exactamente lo que plantea el concepto Adán, ¿no? Es el ser humano, Dios creó al ser humano, ¿no? A la humanidad. Entonces creó a la primera comunidad del Espíritu, allí con Adán y Eva. Y luego la palabra Adamá, que es, significado es tierra, solo utiliza la A y la H, Adam, Adamá. Entonces el ser humano y la tierra tienen una misma raíz y un mismo origen, ¿no? De hecho, en muchos países latinoamericanos e indígenas hablan de la tierra como la Pachamama, porque la tierra es la Adamá, la tierra es la que produce, dice el texto bíblico que la que de ahí, de la tierra, hizo al hombre, ¿no? Y ese concepto es muy importante porque es la que produce al hombre, lo que produce vida, toda la creación, ¿no? Los animales, las plantas, en fin, se aprovechan de la producción de lo que surge de la madre tierra, ¿no? Eh, entonces somos producto de ella también, ¿no? Y Dam es sangre. Entonces imagínense, viene la misma raíz, Adam, Adamá y Dam, ¿no? Es la raíz, es la sangre, ¿no? Que nos identifica como personas de la tierra. Es fascinante, muy interesante esto, ¿no? Entonces, es muy importante porque esta es la creación de Dios, ¿no? Y en ese concepto tenemos que o debemos respetarnos y amarnos mutuamente, porque partimos de un origen, por una parte Dios creó todo, ¿no? Pero partimos de un origen que es la tierra, todos y todas. Entonces es interesante ese concepto bíblico del origen del ser humano. Bueno, ahora entramos al tercer punto, un tema interesante de correlación, es el espíritu del dinero y el dinero del espíritu, ¿no? En 2 Corintios capítulos 8 y 9 nos hablan mucho de el dador alegre, ¿no es cierto? El que da con alegría y el que no da por tristeza o por necesidad, porque Dios ama siempre al dador alegre. La cuestión económica es muy eh, necesaria, pero también ha creado muchos conflictos internos en las iglesias, ¿no? Por la manera de manejo o porque el manejo de la economía para muchos de nosotros es muy importante, ¿no? El dinero, la plata, que no es más que eso, dinero que circula, y a veces la queremos más que la vida humana, ¿no? De hecho, en el mundo hoy se están destruyendo vidas por el dinero, por las riquezas, ¿no es cierto? En fin, bueno, eso es un poco lo que nos plantea esto. Por la gratitud nuestra, por la gracia de Dios, nos permite de manera voluntaria, libre, generosa y amorosa dar el espíritu del dinero es dar, ¿no? Este es parte de nuestro fundamento de la espiritualidad. Por la gracia de Dios es dar. Entonces la palabra charis, gracia, gracias, ¿no? Nos permite un poco entender el concepto de dar, ¿no?
Él es el modelo misionero, el modelo misionero que ha llegado a América Latina, nos ha impactado de manera que nos nubla la vista de lo que el texto mismo nos motiva. ¿Cuál es? Dar. Porque estamos acostumbrados o así, no sé, nuestra idiosincrasia ha crecido mucho ese tema, de siempre recibir, extender la mano para recibir y no extender la mano para dar. Entonces es muy interesante esta cuestión. Yo considero que, aunque esto lo planteo yo, el modelo misionero nos ha impactado de manera que nos nubla la vista de lo que el texto mismo nos motiva, dar. Nos nubla porque muchas veces nos acercamos a Dios con la mano extendida para recibir y no para dar. Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Las oraciones es te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. ¿No? Y muy pocas veces, Señor, aquí estoy. ¿No? ¿Qué quieres hacer de mí? Muy difícilmente hay hay ese tipo de acciones. ¿No? Bueno, este tema está dentro del punto y la espiritualidad del año jubilar o el jubileo, el año agradable de Dios o de Jehová. Es la institucionalización de la igualdad, libertad para promover la igualdad en el pueblo de Dios. Si esto crea una división social entre ricos y pobres, no será eterno. Cada 50 años se iniciará el ciclo jubilar. Será todo nuevo otra vez. En Levítico 25, verso 12, pero todo el capítulo 25 habla del jubileo. Lo que quiere decir aquí es que en Levítico se planteó una norma, una ley en el pueblo judío en donde cada 50 años se perdonaban todas las deudas y comenzaban todos en igualdad, comenzar otra vez la vida. Entonces no había ni ricos ni pobres, sino que todo se repartía igual para toda la sociedad. Esto es algo interesante, ¿no? Y que por supuesto en algún momento entre esos 50 años habría problemas se crearían ricos y se crearían pobres, ¿no? Pero esto no es eterno, sino que cada 50 años se tendría que empezar de nuevo todo. Eso era el jubileo, ¿no? En donde se perdonaban deudas en todos los sentidos, emocionales, económicas, de todo tipo, para comenzar de nuevo todos iguales, todos juntos. Es decir, la pobreza, la injusticia y la desigualdad no se pueden institucionalizar dentro del pueblo o la sociedad en el contexto judío. No se podía, porque cada 50 años se iniciaba otra vez. La injusticia social no puede institucionalizarse en ninguna sociedad y esto es algo que tenemos que aprender del jubileo, ¿no? Por eso muchos cristianos y mucha gente protesta contra las injusticias y frente a la corrupción y frente a los grandes ricos del mundo, porque no hay igualdad. Eso no lo establece Dios, ¿no? Y esto es muy importante. Ahora, quiero decir que el jubileo, algunos hablan de que se cumplió y otros hablan de que no se cumplió en el pueblo judío. Pero miren, hay lecturas que son importantes en el Nuevo Testamento, ¿no? Lucas 4, del 18 al 19, nos habla Jesús que Él vino para esto, ¿no? Para proclamar el año agradable del Señor, que es exactamente este concepto. Y Mateo 6, del 9 al 13, que es lo mismo. Entonces, es un poco perdonar las deudas, que a los cristianos, ¿cómo nos cuesta perdonar deudas? Lo que nos hicieron o lo que nos deben. Es una cosa tremenda, ¿no? Y he visto como pastor donde familias se dividen por la herencia, por los bienes. Es una cosa increíble. Fantástico eso, ¿no? Así que la administración del dinero tiene que ver con lo justo e igualdad de todos y todas, incluyendo la administración familiar, porque es el manejo santo de los bienes. Y esto es muy interesante porque a veces en las familias hay divorcios, hay separación, hay pérdidas, hay problemas muy serios por el dinero, por la mala administración del dinero.
porque trabajamos para gastar, no trabajamos para disfrutar, para ahorrar, sino para gastar, y es así como hoy después, sufriendo, tronándonos los dedos por no saber administrar el dinero. Bueno, ahora entramos al cuarto punto, que es el espíritu de poder, el poder del espíritu, la organización humana a la luz de la espiritualidad cristiana. Es un tema maravilloso, pero tenemos muy poco tiempo para eso. Sería un curso completo de esto, ¿no? Pero bueno, muchos piensan que la iglesia debe dejar de buscar el poder, pero muchos y muchas añoran estar entre candidatos de partidos políticos. Así que ya existen partidos políticos cristianos en varios países latinoamericanos. Cristianos, ¿ok? Partidos políticos cristianos en América Latina. Muchos piensan que la iglesia debe rendirse ante el poder político, pero hay que leer Efesios 1 del 17 al 22. No es que no haga política, porque siempre la iglesia va a hacer política, aunque se calle, aunque se meta dentro del templo y no diga nada, no proteste, no, solo vea que solo es lo espiritual. Esa es la política de esa iglesia. Es su política, su manera de actuar cívicamente, es encerrarse, no decir nada. Ese es su civismo. Cuando en las escuelas nos hablan de ser ciudadanos, ¿no? La educación cívica es la participación ciudadana de todos nosotros y nosotras, ¿no? Esa es una política, participación política es una participación ciudadana en las cuestiones sociales, ¿no? Pero las iglesias cuando callan, esa es su actividad cívica o su actividad o práctica política. Bueno, el espíritu del poder es imponerse y explotar para sus propios intereses, explotar a la gente para sus propios intereses, ¿no? El poder del espíritu es lo contrario. Tenemos muchos textos, sobre todo los que mencionan los dones espirituales, que nos muestran que el servicio y el amor son la base de ellos. Oigan bien, el servicio y el amor es el poder del espíritu. La diversidad de dones no permite jerarquizarlos ni que haya jerarcas, ya que todos los dones son importantes, todas las personas son importantes, todos cooperan como una sinfonía, ninguno toma lugar del otro. El ojo no puede escuchar y el oído no puede hablar, etc. Podemos poner muchos ejemplos. Así que a veces por los dones se jerarquiza. Los de la alabanza son los que importantísimos y nadie puede sustituir a los de la alabanza. ¿Cómo? Pues, son un don, pero no son mayor que otros. Ni el que predica. No son mayores que el que limpia las bancas. Eso es una cosa, porque es del servicio, es un don. No podemos decir ni jerarquizar tampoco los dones, ni por supuesto las personas. En el liderazgo es motivo de cooperación y no de imposición. El motivo del liderazgo es compartido y no de liderazgo aislado. Es incluir, no excluir. Y esto es algo interesante, ¿no? No, el motor, el propósito del liderazgo es que sea compartido con los demás dones, ¿no? Y no de un liderazgo aislado que es el hombre orquesta, ¿no? Es decir, que todo lo hace él, no puede dejar que otros lo hagan, ¿no? Es incluir, no excluir, no dejar fuera, ¿no? Eso no se ve bien en la iglesia y no es cristiano. Bueno, esta es otra sección de ese mismo punto. La universalidad de los dones espirituales. ¿Qué quiere decir? Todo cristiano tiene por lo menos un don. Nadie puede decir que no tiene ningún don. Por eso es universal, porque todos en la iglesia tienen, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo tenemos un don, porque estamos en el cuerpo y hacemos una cosa diferente, ¿no? La función de la iglesia y de los liderazgos es motivar y dar espacio a la práctica de esos dones y celebrar que su ejercicio o práctica se realice, ¿no? Qué bueno que estás haciendo esto, qué bueno que estás haciendo lo otro, ¿no? Eso nos debe dar alegría y no,
como la envidia y todas esas cosas que nos hacen daño aún a los mismos que están criticando y que los que ponen el pie a aquellos que están creciendo a través de sus dones, ¿no? Sería antibíblico y anticristiano organizar a la iglesia para que solo se practiquen algunos dones y otros no. Eso sería organizarse alrededor de ciertas personas y no habría igualdad en todos y todas. Sería un desastre, un desastre. Quedarían solitos la gente ahí. Como muchas veces hay la familia de los pastores, los hijos, que hacen todo, son los líderes de todo, menos los congregantes. Eso, terrible, terrible. Hay multiplicidad de dones. Quiere decir que el pastor no puede cantar o el administrador no puede practicar. Es necesario ser abiertos. Podemos tener, ¿no? Varios dones. Debemos ser abiertos a la actuación del Espíritu de Dios en esos casos. La organización debe motivar a la utilización de todos los dones para la edificación de la comunidad de fe y no clausurar a algunos y no cancelar que otros hagan ciertas cosas. Eso no es cristiano, hermanos. La verdad, pensar eso, yo tuve 34 años de pastor y nunca hice eso lo vi en otras comunidades de fe, y eso se ve mal. Deja dañada a la gente, violentan a la gente, dañan a la gente en su corazón. Bueno, este es parte también del cuarto punto, la duplicidad de dones. Esto es maravilloso, ¿no? O sea, quiere decir que habrá varias personas que tendrán el mismo don. O sea, Juan y, ¿qué será? Y Daniel, ¿no? O Juan Félix y su esposa, por ejemplo, ¿no? Esta Shelly, tienen el don del canto. Y no porque uno sea el esposo o la esposa, no, uno no participa y el otro no. No, no, no. Por lo que es necesario el diálogo y el acuerdo, todo el amor y desde la no violencia para realizar esos dones. Nadie puede quedar sin realizar su don, sin desarrollarse en él, ¿no? La unidad de los dones nos orienta que tienen un mismo origen y van hacia un mismo destino. Todos y todas debemos ejercer el don que tenemos. Nadie es más ni nadie es menos. Todos somos iguales delante de Dios. Algunos somos pastores por su gracia, pero somos igual que limpia. Son dones, don de servicio. Es algo maravilloso que Dios nos da por su gracia y por su amor a nosotros. Y este es el poder del Espíritu en la iglesia. Y debemos dejar la libre acción del Espíritu en el ejercicio de esos dones. La verdadera batalla en la iglesia no es contra el hermano y la hermana. Es contra esos valores o sentimientos egoístas o frustraciones que a veces tenemos nosotros, ¿no?, en la vida, que no nos dejan vivir en paz con los hermanos y hermanas, para celebrar, alegrarnos con aquellos y aquellas que decidieron brindar sus dones para la edificación de la comunidad de fe. Hermanos, pidamos perdón y sintámonos con la libertad de descansar, porque esas son cargas que tenemos cuando no dejamos que otros hagan su trabajo a partir de su don. Podemos tener frustraciones que a veces no nos dejan vivir en paz y en amor con los demás. Que el Señor nos bendiga en este tema. El espíritu de la violencia y la violencia del espíritu. Este es un tema muy, ¿cómo decir?, de identidad de nosotros los anabautistas menonitas, ¿no? La no violencia. Bueno, la amenaza, la tortura y la muerte, pasando por un juicio realizado de antemano. Esa amenaza y tortura y muerte es porque ya de antemano se hizo un juicio y se condenó a la persona, ¿no? La violencia está presente desde el encuentro con dos personas o una pareja, o con amigos o hermanos, etcétera. Van desde la pareja en la familia hasta países completos, ¿no?, que están en un serio problema, como hoy Palestina, Gaza e Israel, ¿no? Terrible, terrible situación, ¿no?
las armas y el ejército legitiman la imposición del poder, ya sea poder civil o militar. La pelea a puños, el abuso de niños y niñas y mujeres, etcétera, son el reflejo de la imposición del poder por medio de la violencia. Eso es terrible. El abuso, el uso de la fuerza de la manera violenta detalla mucho y proyecta, ¿no?, la imposición del poder. Querer ser el poderoso o poderosa. En la iglesia se asume el ataque frontal contra un enemigo ficticio, o sea que no existe, como las mujeres, los hombres jóvenes que quieren espacios de desarrollo en la iglesia y son violentados o violentadas de manera verbal. No, porque tú eres muy carnal, eres un pagano y no estás bien delante de Dios. O sea, muchas justificaciones para que no ejerciten su don. Y cerrándole, ¿no?, espacios para el desarrollo de sus dones. Eso es terrible. Porque la violencia es la herramienta utilizada para imponer el poder. No existe su instrumento de imposición, sino la violencia. Tremenda cosa. Es necesario leer Colosenses 2, del 14 al 15, para darnos cuenta de muchas cosas. Hay mucho que descubrir al respecto de la violencia y el poder en este texto. No me detendré en él, yo les pido que lo lean y lo mediten en el contexto de la violencia, ¿no?, frente al otro, frente a los demás. La cruz reveló el uso y el abuso de poder, la cruz de Cristo. El arma poderosa del Estado romano fue la tortura y la muerte. ¿No?, la tortura, ¿no?, para después llevarlos a la cruz y matarlos ahí, públicamente. El arma más poderosa de Dios no fue eso, fue la no violencia y la vida. Mientras el Estado era la violencia y la muerte, para Dios es la no violencia y la vida. Esto es la locura de la cruz, ¿no? Aparentemente fue muy violento y para malhechores y todo, pero Dios la usó para dar vida, como dice Pablo. Y esto es interesante, hermanos. Esa es la locura de la cruz que nosotros, ¿no?, seguimos en el nombre de Jesús. Así que por eso nosotros los anabautistas creemos en la no violencia, en todos sus sentidos, en todos, desde mi persona, mi pareja, mi familia extendida, mis amigos, mi comunidad de fe, la sociedad, la no violencia. Bueno, llegamos al último punto, que es el espíritu de la política y la política del espíritu, la opción política de Jesús. La espiritualidad y la misión cristianas son inseparables. La espiritualidad humaniza, por lo tanto se preocupa por el hombre y sus necesidades, y por supuesto allí inicia la misión en las necesidades del hombre. Como decía René Padilla, cualquier necesidad humana es un espacio de misión, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, el autor habla también que son inseparables. Y yo también creo eso. Entonces, la política de Jesús no se construye a partir de las circunstancias prevalecientes, o sea, las circunstancias que surjan, ¿no? Ya es una forma de realizar su labor en favor del mundo, o sea, porque Jesús vino a eso, a salvar al mundo, y por lo tanto su política es global, no se circunscribe a un aspecto pequeño o en el templo, es fuera de él, y no solamente un país, sino del mundo. Y esto es fascinante. Entonces, el autor, Suderman, hace una distinción en el epígrafe citado por muchos, ¿no?, que es del texto bíblico. Mi reino no es de este mundo. Y a veces es mal entendido esta idea, ¿no? Cuando dice mi reino no es de este mundo, está diciendo mi reino no proviene y no se caracteriza por la esencia de este mundo. No actúa por lo que el mundo le dice y le dicta que tiene que hacer, ¿no? Sino el reino tiene otro origen, por lo tanto tiene otros valores.
es diferente a las normas y características de los reinos de este mundo. Sin embargo, su reino está presente en este mundo para hacer la diferencia frente a los otros reinos. Entonces el reino de Jesús es diferente a los reinitos que hay en el mundo. Eso no quiere decir que si es diferente el reino de Jesús, no va a estar en este mundo. No actúa ni tiene los valores como los de este mundo. Es diferente, pero está en el mundo. Y esto es importantísimo, que nosotros lo rescatemos hoy día. Ni Jesús ni sus seguidores pelearán violentamente. Nosotros no pelearemos violentamente. Por eso los menonitas nos distinguimos a nivel mundial de iglesias de paz y no violencia, y que no vamos a hacer el trabajo del servicio militar. Esto es muy importante. En México tenemos otras formas de servicio, ya no el militar. Y creo que en Colombia también están luchando mucho por eso. Bueno, y quería acotar también algo. En Costa Rica tampoco hay un servicio militar, ¿verdad? No hay milicia, o no sé si está en proyecto, pero yo tenía entendido que no tienen milicia en Costa Rica, ¿no? Bueno, para finalizar, aquí está la tarea. Son dos puntos importantes. Primero, realizar tu punto de vista de todo en una hoja Word, solo una hoja nomás, ¿no? De lo que entendiste de toda la lectura de Roberto Suderman. Y esa es una. Y la siguiente es, ¿cuál práctica espiritual crees que a tu comunidad de fe le falta? ¿Qué le falta en la práctica espiritual de tu iglesia? ¿Qué es lo que hace falta? Ese sería en otro hoja, ¿no? Me lo envían a mi correo electrónico y a mi WhatsApp. O sea, un gusto. Nos vemos. Estamos a la orden para sus preguntas o el diálogo esta noche.